Eh, Fíjate que he decidido que hablemos un poquito del ajo porque hace unos días una de las personas que nos siguen en Facebook me preguntaba si era conveniente tomar el ajo a razón de 2 dientes de ajo como que si fueran pastillas. Yo creo que el ajo de verdad es excelente, es muy bueno, lo tenemos todos los días en casa, vemos algunos a los que nos encanta el ajo pero no nos dejan comerlo como quisiéramos. Entonces es importante, y desde hace mucho tiempo hemos tenido los naturistas sobre todo, hemos tenido la mirada puesta en el ajo, lo utilizamos bastante y tú sabes que yo con mis pacientes lo ocupo mucho, pero también es importante saber que todas las plantas medicinales, absolutamente todas, y de esto ya te he hablado en muchas pláticas a ti, que tienen un efecto también toxicológico. Todas las plantas, hasta la planta más inocua como la manzanilla, exacto, tiene un efecto toxicológico. Entonces el ajo no es la excepción. Por ejemplo, si tú te tomas un ajo, te lo tomas crudo, lo machacas, está bien si tu estómago está bien, pero si tienes un problema estomacal, después te puede producir una hiperacidez, te puede producir agruras, flatulencias, ardor, molestia estomacal, y esto es breve, por decirlo así. Pero también se han hecho estudios en los cuales el ajo ha reportado ya efectos mayores, como una necrosis, por ejemplo, cuando se utiliza mucho en la piel, y esto poca gente lo sabe. También se ha reportado que puede llegar a producir hemorragias. Para las personas que tienen un problema de coagulación les puede producir hemorragias. Entonces, pues mucho cuidado con el uso del ajo. Todo en exceso es malo. Todo en exceso, así es. Nuevamente, ¿tú qué piensas de esto? Yo pienso, sí, eso exactamente. Usted ha sido muy puntual en explicar que todas las plantas, todo lo que podemos utilizar para nuestro beneficio tiene un nivel toxicológico, por lo cual no debe consumirse desmesuradamente. Entonces, pues sí, yo creo que debería hacer usted hincapié en los usos comunes, como decir, antiséptico, antibiótico, como ayuda a la circulación, esos efectos que tiene, que en realidad cuando se utilizan de buena forma pueden tener efectos positivos paralelos, ¿no? Como consumirlo y no sabes que tienes un problema en la circulación y te ayuda en ese aspecto. Entonces, a lo mejor nada más explicarles eso en grandes medida general, que simplemente no tiene que ser excesivo el uso. Hay algo muy importante en esto de lo que te decía de la persona que nos escribe y nos dice de que se toman 2 ajos como pastilla. La realidad, Rocío, es de que no tiene un efecto terapéutico el ajo cuando lo consumes así. El ajo, para que realmente te funcione, lo tienes que machacar, lo tienes que macerar, partir, licuar, batir, procesar de alguna manera. En nuestro caso, tú sabes que utilizamos el extracto 1,1, pero si lo consumes así crudo y entero, no tiene un efecto terapéutico, porque la mayoría del efecto terapéutico del ajo se le debe a 2 sustancias, principalmente la alicina y el ajoeno. Y el ajoeno es derivado de las mismas moléculas de alicina. Y la alicina no se produce en el ajo, sino es mediante la liberación de una enzima propia que el mismo ajo contiene, que se llama alinasa, porque el ajo lo que contiene inicialmente es aliina. De la aliina, con la alinasa, se produce la alicina. Una vez que tú le diste un golpe al ajo, lo machacas, entonces ya estás liberando la alinasa. O sea que necesita hacer ese proceso. ¿Se dice? No tanto eso, sino que es un proceso propio. El ajo viene como encapsulado, ya con todo listo. Lo tienes que liberar. Como que si lo machacas y lo activas. Se activa. Entonces, de esta manera ya puedes obtener un efecto terapéutico del ajo. El ajo ha reportado tener efecto antitumorígeno. Y eso es perfecto. Es muy bueno. Sin embargo, muchas veces la gente confunde, y de lo que hablamos hace un momento, del sentido común. Hay personas que tienen cáncer, que tienen tumores graves. Los tumores tienen sus diferentes clasificaciones, y si nosotros leemos por ahí, dice el ajo es antitumorígeno, como también, por ejemplo, las hojas de aguacate tienen efecto antitumorígeno, como la guanábana, que ya hemos hablado bastante, que tiene efecto antitumorígeno. Pero no es así como que si tienes un tumor y te lo vas a tomar de inmediato y ya estás tratando. No es así. Los tumores tienen su clasificación. In vitro ha demostrado un efecto antitumorígeno. Habría que conocer las cualidades específicas de ese tumor, las condiciones también del huésped del tumor. Todo tiene que llevar. Entonces, para esto tendría que haber una buena guía, un buen médico. Así inmediatamente del ajo lo que podemos obtener, para lo que lo utilizamos bastante nosotros, es para
El sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico es muy importante, y eso tú ya lo sabes, porque participa de casi todas las enfermedades degenerativas, como artritis, hipotiroidismo, reumatismo. Muy bien, entonces para las enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunológico, el ajo ha funcionado muy bien. También tiene un efecto que desde hace mucho tiempo se conoce. Incluso antes, en los tiempos muy antiguos, en la Edad Media, se decía de que espantaba a los vampiros. Todavía continuó utilizándose para los murciélagos, porque los ahuyenta, y de hecho eso sí los ahuyenta. Hay mucha gente en la sierra que se amarra ajos en los pies para que no les pique la víbora, porque ahuyenta la víbora, por el olor que es desagradable. Yo lo imagino así. Bueno, pero también tiene un efecto antibacterial, antimifúngico muy importante. Mata bacterias y mata algunos microorganismos, como los streptococcus, por ejemplo, los estafilococcus, los bifrios. También para la enfermedad de brucelosis funciona perfectamente el ajo, y esto se ha demostrado in vitro. Ahorita en este momento, no sé si ya leíste las noticias, pero estamos teniendo un problema, que hay un pequeño brote de cólera que ya está creciendo y está creciendo. El cólera es producido por un microorganismo que se llama Vibrio cholerae, Vibrio cólera, y el ajo in vitro ha demostrado combatir perfectamente bien este microorganismo. ¿Y en ese caso se debe consumir de la misma forma activado, digámoslo? Siempre. El ajo todo el tiempo se tiene que consumir activado, y lo activas mediante una extracción. Si lo pones a hervir, sus aceites esenciales son muy susceptibles al calor. Después de 40 grados centígrados, en el ajo ya no tienes efecto terapéutico muy marcado, ya tienes el mínimo realmente. Entonces la mejor forma de consumirlo es como lo consumimos los mexicanos, que agregamos a la salsa unos tomates verdes, cebolla, ajo, perejil, cilantro, no sé, una salsa verde, y ahí tienes ajo, y esto ayuda bastante el corazón, de hecho, porque también el ajo tiene un efecto antitrombótico gracias al ajoeno que se forma del mismo ajo. Antitrombótico que ha sido ya estudiado muchísimas veces, y la comunidad europea lo acepta como un antitrombótico de mucha importancia. Tan es así que el ajo no se debe de consumir junto con el ácido acetilsalicílico. ¿Sabes cuál es el ácido acetil? Sí, claro, la aspirina, sí, porque puede hacer la sangre muy delgada en términos prácticos por el efecto antitrombótico que tiene, y podría producir hemorragias en los pacientes. Lo importante de todo esto es saber que las plantas medicinales, y siempre lo voy a decir, las plantas medicinales, cualquiera que sea, siempre tiene una forma de uso, tiene muchos beneficios, pero nunca son totalmente inocuas. Siempre debemos de tener cuidado con ellas. Hasta la manzanilla, ya lo he dicho, el té limón, por ejemplo, la canela, que mucha gente nos escribe constantemente y nos dice, oiga, la canela sirve para bajar de peso. No, la canela sirve para estimular el apetito, y la canela no se debe dar a personas que tienen problemas, por ejemplo, con el corazón, porque puede llegar a producir una hipotensión. Entonces, una hipertensión, porque la canela eleva la presión arterial. Entonces, es importante esto. El ajo también se utiliza para candidiasis. Si vamos a machacar unos ajos, sí, como antibiótico, vamos a machacar unos ajos, vamos a poner en una jarra de irrigación y hacemos una irrigación. Son 2 ajos aproximadamente para 1 litro de agua. Incluso lo machacamos, y con eso estamos combatiendo la candidiasis, y puede ser utilizado de manera oral, porque la cándida también ataca lo que es la boca, o puede ser utilizado de forma vaginal, y de todas formas combate este problema. También para infecciones de la garganta el ajo se utiliza, y lo podemos machacar. Machacamos 5 ajos, le agregamos un poco de miel, le agregamos un poquito de limón bien machacados, y de esta manera ya tenemos un medicamento perfecto para la garganta. Sé que mucha gente prefiere antibiótico porque considera que el antibiótico es como que muy fuerte, pero no es así realmente. Este tiene un efecto antibiótico muy marcado, el ajo. Así que en el ajo pues tenemos una medicina prácticamente universal, no debe de faltar en la casa. Casi siempre tenemos ajo, pimienta, tomillo, eso lo tenemos en la despensa, y todas estas especies, todas, incluido el ajo, todas tienen efecto con el sistema inmunológico. La pimienta, ya en otra ocasión hablaré sobre esto. Así que lo que nosotros tenemos guardado en la cocina, en dado momento puede ser utilizado como un botiquín. Sí. En la noche tienes un dolor de muelas, por ejemplo, puedes ponerte a machacar unos clavos, exacto, con un poquitito de alcohol, de vinagre, lo machacas, el extractito lo pones con alcohol y listo, ya tenemos un calmante que por lo menos te va a dejar dormir y te va a dejar descansar, y fue de emergencia y es natural. Entonces siempre es importante conocer también las propiedades de todo lo que tenemos en la cocina. El laurel, pero ya yo creo que en otra plática iremos hablando sobre esto. Va a tener que meterse a la cocina.
para ir especie por especie. Yo creo que sí, y nos faltó bastante. Realmente el ajo ha llamado mucho la atención, incluso te digo de que está aprobado por la Sociedad Europea, Farmacológica Europea, para medicamentos farmacológicos. Especialmente en Alemania se le da muchísimo uso al ajo. Sí. Sí. O sea, los de patente tienen mucho. De hecho, Alemania tiene un gran avance en cuanto a la fitoterapia, es prácticamente líder en esto. Y ellos logran extraer muy bien las sustancias, cosa que tú sabes que yo nunca he estado de acuerdo en la extracción completa de aislar la sustancia activa. Yo no estoy totalmente de acuerdo, pero los alemanes lo hacen bastante bien y por lo tanto ellos tienen muchas investigaciones. Ya pronto yo creo que iremos platicando un poquito más sobre todo esto, pero lo más importante de la plática, yo creo entender que también las plantas medicinales tienen efectos secundarios y hay que utilizarlos con mucho cuidado. Imagínate que en un estudio se reportó un daño muy grave al hígado en ratones. Esto quiere decir que el ajo también puede ser hepatotóxico. Wow. Si se utiliza mal. ¿Sí? Sí. La forma correcta de utilizarlo pues es siempre como lo utilizamos en la cocina, tal vez crudo, tal vez en una ensaladita. Ahora si vamos a utilizar un extracto 1:1 por ejemplo, podemos utilizar 30 gotas, tomarlo 3 veces al día, siempre después de la comida por la irritación a la mucosa gástrica. Si vamos a utilizar tabletas, que sean tabletas de capa entérica, así se llaman, porque estas hacen de que la sustancia llegue íntegra casi hasta el duodeno. Entonces es importante saber utilizarlo, pero el ajo es perfecto. Y es para una persona que, como la persona que escribió, que tiene la intención de consumirlo constantemente, e independientemente de que sea en comida, ¿cada cuánto recomienda usted que alguien pudiese comerse un ajito machacado? La dosis es alrededor de 1000 miligramos 3 veces al día. 1000 miligramos es 1 gramo, no necesitamos mucho realmente. Digamos que con 3 dientes pequeños de ajo en el día y estamos haciendo un tratamiento terapéutico con ajo. Nada más que habría que no debe ser muy prolongado, machacarlo. Lo podemos utilizar 40 días y después suspenderlo unos 20 días y así de esta manera. Hay ocasiones se puede sentir una irritación en el estómago, pero también puede ser de que tengamos alguna bacteria estomacal y el ajo la esté por ahí atacando. Entonces habría que evaluar bien si no es grave. Si es una molestia breve, continuamos. Si hay alguna molestia mayor, entonces debemos de suspenderlo porque de ahí puede pasar a un problema mayor, incluso cardiovascular. Entonces digamos que la persona que nos escribió no está tan mal, nada más necesita tener una guía de cómo lo debe utilizar y cuánto tiempo. Así es. Una forma muy práctica de utilizar el ajo, si tú machacas, como en el machacador, en mortero, si tú machacas 100 gramos de ajo, lo dejamos reposar en 500 mililitros de alcohol y lo dejamos que se evapore hasta 250 mililitros y lo estamos moviendo durante 15 días, el extracto lo colamos, esto sería una tintura madre, la colamos y de esto podemos tomar unas 40 gotas 3 veces al día y ya estamos haciendo una terapia. Y es facilito. Sí. Tú sabes que nosotros tenemos aquí el extracto y muchas cosas, pero la verdad es de que no estamos peleados con el uso práctico del ajo. Ahora, si a un té, por ejemplo, a una infusión le agregamos ajo, lo podemos servir, gran parte de los aceites sí quedan en el té, y si lo hacemos, por ejemplo, con cola de caballo, con algunas plantas, podemos atacar de esta manera una infección urinaria. Sí. O sea, el ajo es muy versátil. Es perfecto. Yo creo que incluso del ajo tendríamos que comenzar hablando muchísimo más, nada más de que desafortunadamente nuestros videos pues no dan para tanto. No dan para tanto. Ya pronto tendremos el equipo. También hay que hablar de la cebolla. De la cebolla también. Se me olvidó mencionar de que también el ajo ayuda a los pacientes diabéticos. Nada más de que hay que tener cuidado porque el paciente diabético siempre tiene problemas de hipertensión. La mayoría de veces tiene problemas de hipertensión, entonces hay que estar controlando por ahí que la presión no se vaya a bajar de más. El ajo ayuda a la presión arterial, pero hay un pequeño problema que no quiero dejar de mencionarlo, que el ajo ayuda principalmente en la presión diastólica. La sistólica no le toca mucho. Digamos un paciente que viene con 160 sobre 100, que a veces nos tocan pacientes así, muy descontrolados, entonces el ajo no podría ayudarle mucho, porque el mayor problema lo tendría este paciente en la presión sistólica. Cuando un paciente viene, digamos, 140 y trae 120, que también nos ha pasado, que tiene un mayor rango de elevación en la presión diastólica, entonces el ajo es perfecto. Ahí le viene perfecto. O sea, no se puede utilizar en todos los pacientes hipertensos realmente. Hay que buscar otro medicamento, hay otras plantas medicinales que ayudan a la presión arterial, pero el ajo es para casos muy específicos cuando la presión que está más elevada, fuera del rango, sería la presión diastólica. Eso es muy importante. Muy bien. ¿Continuamos después? Sí.